Muchas veces hemos hablado que los cristianos hemos de mantener un equilibrio muy fino en muchos aspectos de nuestra vida, prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida como cristianos, pero hemos hablado también a veces de que ese equilibrio es necesario tenerlo en cuanto a nuestra salvación. Por una parte podemos caer en un temor más que de hijos de esclavos, un temor esclavizante por falta de seguridad en nuestra fe y nuestra salvación, y por otro lado podemos caer en una confianza presuntuosa pensando de que como ya creemos pues no hace falta que hagamos nada más. Por una parte debemos tener confianza en el Dios omnipotente, que es el que nos ha prometido sostenernos y el que nos da pues todas las cosas, hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Pero por otra parte hemos de tener temor porque tenemos un corazón engañoso que puede engañarnos a nosotros mismos y porque hay multitud de tentaciones y problemas que hemos de enfrentar cada día. Si miramos los privilegios, pues podemos tener gran confianza. Si miramos los peligros, debemos o deberíamos tener temor. Por una parte, el Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero por otro lugar, por otra parte, por contra, se nos dice también: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y así que en más de una ocasión, pues estamos llamados a vivir en este equilibrio, pero en más de una ocasión, pues nos tambaleamos y nos vamos hacia un lado o hacia otro y vivimos sin ese equilibrio necesario. Pues bien, ambos pensamientos que aparecen en muchísimos pasajes de la Escritura lo tenemos de manera muy importante, de manera muy central en los capítulos 2, 3 y 4 de la Epístola a los Hebreos que estamos analizando. Por una parte se nos ha dicho en el capítulo 4, versículo 9, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero después, en el versículo 11, se nos dice que procuremos entrar en ese reposo para que nadie caiga en el ejemplo de desobediencia de aquellos israelitas. Pues bien, en este contexto hemos llegado ya hasta el versículo 11 del capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Digo que en este contexto de confianza y advertencia, por una parte que nos lleva a mirar al Señor Jesucristo, a su obra, a su persona, y por otra parte nos está llevando a mirar al mal ejemplo de los israelitas por el desierto, digo que en este contexto de confianza y de temor, el escritor, iba a decir el apóstol Pablo, pero no es seguro que fuera el escritor de la carta, el escritor de la carta en el versículo 12 y en el versículo 13 del capítulo 4 introduce un asunto como es el de la palabra de Dios. En principio puede parecer que este asunto, este tema no tiene nada que ver con todo lo que ha venido diciendo antes, pero si lo consideramos en ese contexto veremos que su claridad es mucho mayor. Evidentemente se puede hablar de la palabra de Dios separada de todas las demás cosas, todos los demás versículos que tengamos alrededor de lo que habla de este asunto. Pero repito que aquí el escritor no la introduce porque sí, no, sino que está siguiendo su mismo hilo de razonamiento. Y el escritor habla de las características de esa palabra y lo hace como, digamos, un argumento más para demostrar que aquellos incrédulos no tenían ningún fundamento para seguir en su incredulidad. Así que ha dicho: aquellos vivieron así a través del desierto, pero tengamos en cuenta que la palabra que les llegaba es una palabra que tiene unas características determinadas y no tenían excusa entonces para su incredulidad. Así que de esto vamos a hablar, de la palabra de Dios, pero vamos a leer antes pues en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, a partir del versículo 9, lo que nos dice ahí el Señor. Hebreos 4, 9. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Digamos, esa es la confianza. Versículo 11, saltamos ahora, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que por una parte la confianza y por otra la advertencia. Y ahora dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Así que vamos a quedarnos con el versículo 12 que habla de la palabra de Dios, pero antes de comenzar con la exposición, pues debemos y vamos a pedir a Dios su bendición en lo que hablemos ahora y en lo que escuchemos dentro de un momento. Acompañadme en oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta ocasión y queremos darte gracias por tu palabra, por lo que tú nos dices que es esa palabra, por todo lo que tú nos has mostrado en ella, por lo que nos muestras en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a ti, tu revelación, tus atributos, en cuanto a nuestra condición, en cuanto a tus decretos eternos, en cuanto al plan perfecto de redención para nosotros, en cuanto a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su persona, su obra, en cuanto al Espíritu Santo, tus promesas, tus advertencias. Gracias te damos, Padre, por esta palabra tuya, porque sin ella verdaderamente estaríamos huérfanos y no sabríamos a dónde acudir ni a dónde mirar. Pero te miramos a ti y miramos tu palabra. Y queremos, Padre, en esta ocasión pedir que tu Santo Espíritu nos ayude en la exposición, en la meditación, en la interiorización de esta palabra tuya, para que seamos más conscientes de lo que tú nos has dado, más agradecidos por ella, y al mismo tiempo nos esforcemos más por cumplir lo que tú nos dices en ella, porque sabemos, porque tú así también lo dices, que eso es para nuestro bien, esa será nuestra bendición, esa será la mejor vida para nosotros. Y al mismo tiempo, Padre, pedimos esto también porque así, viviendo como tú nos muestras en tu palabra, sabemos que te podemos glorificar más y mejor, y eso redundará también, aunque no podemos decir en beneficio tuyo, pero sí para la gloria tuya. Reconocemos que nosotros no podemos darte nada que tú no tengas, ni somos dignos, ni tenemos capacidad para hacerlo. Pero si tú nos das de tu gracia, nosotros podemos glorificarte con esa gracia tuya. Y la pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a hablar de las características de la palabra, pero primero hago una introducción. Digo que el escritor está siguiendo con su mismo hilo de argumento. El escritor sigue razonando igual que ha hecho antes y está con su argumento. Y fijémonos que el versículo 12 comienza con la palabra porque. Es decir, nos ha dicho antes, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos entrar en el reposo y no caer en aquel ejemplo de desobediencia. Y ahora, para explicar eso, de alguna manera dice porque o ya que la palabra de Dios, y empieza entonces a enumerar cosas de la palabra de Dios. Así que hay una razón más, aparte de la que nos ha dicho en el capítulo este y en el anterior, una razón más para prestar atención a la palabra y para obedecerla. Y esta razón no es otra más que la propia naturaleza de la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios y lo que produce, los efectos que produce esa palabra. Así que obedezcamos porque hay un reposo y porque hay un mal ejemplo, porque la palabra es de determinada forma, tiene determinadas características y la palabra hace determinadas cosas. Evidentemente, lo que digamos a continuación tendrá que servir para que cada uno examine su fe y vea pues si ha nacido o no de nuevo. O lo decimos de otra manera. Hasta aquí el escritor nos ha estado diciendo al hablar de los israelitas que la cizaña y el trigo crecen juntos, que se parecen mucho y que crecen juntos. Pero ahora nos va a decir que hay una diferencia fundamental entre ellos, entre el trigo y la cizaña, en relación con el fruto. Y lo que nos dice el escritor es que el fruto está relacionado íntimamente con la conducta de nosotros hacia la palabra y con la obra de la palabra en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. Puede que haya una gran congregación de personas que se llaman cristianas, puede, y normalmente hay trigo y cizaña mezclados, pero dice, ¿cómo podremos saber dónde estamos? Con tantas denominaciones como hay, con tantos grupos cristianos, con tantos falsos profesantes, con tanta gente que se va de una iglesia a otra y siempre andan buscando nuevas congregaciones que sean mejores para ellos. Con todo eso, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos tener confianza? Y el escritor dice, pues acude una y otra vez a la palabra de Dios. La palabra de Dios es firme y es estable. La palabra de Dios nos ayuda a discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, lo que es verdadero y lo que es apariencia. La palabra de Dios nos proporciona elementos para el juicio.
para que nos entendamos a nosotros mismos y a los demás, y nos proporciona elementos para identificar al verdadero pueblo de Dios y al que solamente dice que lo es. Así que nos está hablando el escritor acerca de la palabra, pero no solamente la palabra nos proporciona estos argumentos o estos elementos de juicio, sino que también nos dice que la palabra es firme en cuanto a su seriedad y que por tanto toda persona que no presta la atención debida a la palabra pues no quedará sin castigo, de manera que si esa desobediencia o esa falta de atención es constante en el tiempo, puede sucederle a esa persona lo mismo que a aquellos israelitas en el desierto. Si somos fieles a la palabra, si nos nutrimos con la palabra, si nuestros pensamientos se conforman a la palabra, si nuestras vidas se ajustan a la palabra, entonces evidentemente podemos estar tranquilos en cuanto a que no llegarán a nosotros las amenazas de la palabra. Creo también que merece destacarse que aquí, cuando en el versículo 12 el escritor habla de la palabra, está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y digo esto porque algunos comentaristas han hablado que quizás la referencia sea al Señor Jesucristo. Sabéis que el Señor Jesucristo se le llama también la palabra, ¿verdad? El verbo, Evangelio de Juan capítulo 1, el logos. Y con frecuencia aparece, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, pues aparece esa designación para el Señor Jesucristo, el verbo de Dios. Y se habla de él también como que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Así que algunos han dicho, puede que se esté hablando aquí del Señor Jesucristo, porque no tendría mucho sentido que luego en el versículo 13 dijera que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, no dice de la palabra, sino de aquel a quien debemos o tenemos que dar cuenta. Así que algunas personas dicen que aquí se hace referencia al Señor Jesucristo, que es el que está vivo y es más cortante, todas estas cosas que hemos leído. Pero creo que lo más correcto es lo que dicen la mayoría de los comentaristas, y es entender que se nos está hablando de la palabra de Dios, de la palabra revelada de Dios, aunque el Señor Jesucristo sea el culmen, el punto máximo de la revelación de Dios. Pero creo que se nos está hablando de la palabra. En el versículo 2 de este mismo capítulo 4, al comienzo de la advertencia, el escritor dijo, y os lo voy a leer, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Evidentemente el escritor ahí hace referencia a la palabra de Dios que oyeron por medio de Moisés. No está haciendo referencia al Señor Jesucristo, aunque toda palabra apunta al Señor Jesucristo. Y así vamos a entender nosotros también el versículo 12. Se está hablando de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en el versículo 12 tenemos una palabra, la palabra de la Escritura, que nos escudriña a nosotros, y en la segunda parte del versículo 13 hay un cambio de sujeto y tenemos a aquel que nos escudriña a nosotros. Puede ser Dios o el Señor Jesucristo, y que lo hace por medio de la palabra. Así que, sin más introducción, veamos entonces lo que nos dice el escritor en el versículo 12 acerca de la palabra. Voy a repetir de nuevo ese versículo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues bien, hay aquí 7 elementos que nos dice el escritor acerca de la palabra, en los cuales, pues bueno, por lo menos voy a enumerar algunos, aunque en algunos me detenga un poco más. En primer lugar, ¿qué dice? Dice, porque la palabra de Dios. Esa es la primera característica. Hemos de creer que toda la Escritura, como dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Que toda es la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, desde la J hasta la tilde, toda es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, así estamos llamados a considerarla. Eso es una gran responsabilidad por nuestra parte. Es un gran privilegio el que tenemos la palabra de Dios, el que tengamos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y podéis acompañarme a hacer una lectura en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde dice el apóstol la reacción que tuvieron aquellos hermanos frente a la palabra que se les predicó.
Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice ahí el apóstol Pablo escribiendo a aquellos hermanos de la iglesia en Tesalónica: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es fundamental esto. Cada vez que nos acercamos a leer la Biblia, cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que meditamos en la palabra, cada vez que leemos libros que tienen que ver con la palabra, hemos de considerar que nos estamos enfrentando a la palabra de Dios. Como comenzó en la carta a los Hebreos el escritor, comenzó diciendo que Dios había hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, pero siempre es la palabra de Dios. Y en los últimos tiempos nos ha hablado por el Señor Jesucristo la palabra revelada y más manifiesta de Dios. Así que primera característica a no olvidar es la palabra de Dios. En segundo lugar, dice el escritor, esa palabra de Dios es viva, una palabra viva. ¿Qué quiere decir esto con que es una palabra viva? Pues bien, los que tenéis vuestras Biblias o habéis estado siguiendo las predicaciones anteriores, recordaréis que en el capítulo 3 el escritor repite en varias ocasiones la palabra hoy. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy. Y está haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Por tanto, la palabra de Dios es viva porque, aunque en ella se nos está narrando aquí en esta ocasión la salida de los israelitas de Egipto y el paso por el Mar Rojo y la travesía por el desierto y lo que les sucedió, que murieron la mayoría en el desierto, la palabra de Dios, que es viva, nos está mostrando siempre principios que siguen actuales. No es una letra muerta que sea pues objeto de estudio de los historiadores u objeto de especulaciones u objeto de curiosidad, sino que es la palabra viva de Dios. Y siendo la palabra viva de Dios, pues esa misma palabra que se les habló por medio de Moisés a los israelitas fue la palabra viva que sirvió, por ejemplo, para Moisés, para los que siguieron a Moisés, para David o para los profetas, o la misma palabra viva que sirvió para el Señor Jesucristo, o la misma palabra viva que sirvió para los apóstoles y los que han sido predicadores del Evangelio a lo largo de toda la historia. En primera carta de Pedro, vamos a buscar este pasaje también, capítulo 1, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que habla el apóstol del nuevo nacimiento, dice que los cristianos son renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después habla de que el hombre es como la hierba, y al final del versículo 25, dice: la palabra del Señor, repite, permanece para siempre. Así que la palabra del Señor es viva, palabra de Dios viva, porque tiene vigencia y porque tiene permanencia. Pero también es viva en otro sentido, y es que la palabra es una herramienta poderosa en las manos del Espíritu Santo, que sirve para convencer de pecado, que sirve para convertir, que sirve para quebrantar, que sirve para iluminar, que sirve para consolar, que sirve para darnos vida. Así lo dijo el Señor Jesucristo también. En un discurso que tuvo con los apóstoles y con mucha gente, dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra y el Espíritu Santo, la palabra y el Señor Jesucristo actúan juntas, no pueden separarse, y el Espíritu Santo da vida con la palabra de Dios. Por eso podemos decir también que es una palabra viviente. No solamente tiene vida, sino que da vida. Evidentemente, no todo el que escucha la palabra de Dios recibe vida, porque como aquellos israelitas en el desierto, para muchos esa palabra es olor de vida para vida, pero para muchos también es olor de muerte para muerte. De ahí
el peligro de no prestar atención a la palabra, de no obedecerla, de descuidarla, porque eso es sinónimo de muerte, igual que aquellos israelitas en el desierto. Una y otra vez se nos habla de esta característica. Si me acompañáis al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban estuvo discutiendo poco antes de morir con el Sanedrín y con aquel grupo de judíos, en Hechos capítulo 7 podemos leer el versículo 38, Hechos 7:38, cuando Esteban va hablándole de lo que sucedió con los padres de aquellos en el desierto, dice, cuando habla de Moisés, Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Palabra de vida que darnos. Así es una palabra que da vida. Es una palabra viva, que permanece y que da vida. Y por eso el apóstol Pablo en otra de sus cartas nos dice también que sigamos adelante asidos, agarrados a la palabra de vida. Y Santiago, en su carta en el capítulo 1, versículo 21, nos dice que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice Santiago, repito, que recibamos la palabra implantada, es decir, la palabra viva, la semilla de la palabra se implanta, se planta, se mete en la tierra, pero hay que recibirla, dice, con mansedumbre, para que esa semilla dé fruto, para que muestre que la tierra es buena. Vamos rápidamente con la tercera característica. Vuelvo a Hebreos capítulo 4, versículo 12, y leemos que la palabra de Dios es viva, palabra es de Dios, es viva, y en tercer lugar que es eficaz. Otras versiones dicen que es poderosa o que es enérgica, que tiene energía. ¿Cuánta energía, cuánta eficacia, cuánto poder tiene la palabra de Dios? Bueno, pues creo que lo mejor para decir esto es acudir a lo que dice el mismo Dios acerca de su palabra y que encontramos en el libro del profeta Isaías en su capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Aquí Dios se dirige al profeta y le dice cómo es su palabra. Porque Dios le está diciendo al profeta que se dirija a todas las gentes, judíos y gentiles, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, y ahí en ese discurso dice Dios cómo es su palabra. En Isaías capítulo 55, versículo 10, podemos leer que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice el Señor, mi palabra hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Evidentemente, la palabra no siempre actúa conforme a nuestras expectativas, no siempre, evidentemente, pero sí actúa siempre conforme a los propósitos de Dios. Por medio de la palabra, unos ven y ven sus enfermedades y son sanados por la palabra, es eficaz. En cambio, otros con la palabra la rechazan y lo que reciben es juicio y condenación. Pero de un modo o de otro, la palabra siempre es eficaz. Creo que se entiende, ¿verdad? Pero podemos también dar otro calificativo que no tenemos aquí en la carta a los Hebreos, y es decir que la palabra es eficiente. ¿Qué diferencia hay entre una cosa eficaz y una cosa eficiente? Pues podemos explicarlo con un ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos una medicina que es buena para una determinada enfermedad, que si se toma es eficaz, eso es, una medicina apropiada, ajustada, eficaz para resolver o para quitar una enfermedad. Pero esa medicina será eficiente solamente cuando se tome, de modo que puede que haya personas que tengan en sus manos la medicina eficaz, pero que no sea eficiente para ellas porque no se las toman. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios no solamente es eficaz, sino que es también eficiente.
No vamos a buscarlo, pero en el libro del profeta Jeremías dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra así? Y evidentemente tiene que ser así. La palabra que se traduce en nuestra Biblia como eficaz es una palabra de la cual deriva la nuestra dinamita. Así que la palabra de Dios verdaderamente tiene que ser como fuego y como martillo, porque si no, ¿cómo se quebrantarían nuestros corazones de piedra? ¿Cómo sería posible nuestra conversión? ¿Cómo sería posible nuestra santificación si somos tan duros de cerviz? En otro lugar, el libro del profeta Isaías, el Señor dijo: por cuanto conozco que eres duro, le dice al pueblo, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Esta es una de las formas en las que la palabra de Dios nos dice cómo somos, y habla siempre de nuestra dureza, y por eso la palabra de Dios tiene que ser eficiente y eficaz para quebrantar esa dureza. Así que, palabra de Dios viva, con vida, que da vida, viva y eficiente o eficaz, porque así es el fruto que hace. Claro está, esto nos muestra también la importancia de la palabra, nos muestra también la importancia de no intentar sustituir la predicación de la palabra por otras cosas que den mejores resultados. No me voy a detener en esto, pero hay mucha predicación que no es más que pura psicología o pura moralidad u otras cosas que sirven de entretenimiento, pero evidentemente si no es la palabra, no hay nada que sea ni eficaz, ni eficiente, ni que dé vida. Cuarta característica que nos dice el escritor. Volvamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra es de Dios, es viva, es eficaz y dice más cortante que toda espada de dos filos. Cuarta característica, la espada de Dios es cortante. La palabra de Dios, es cortante. Palabra cortante. No como cualquier espada, no como una espada, ni siquiera como la espada mejor afilada, sino que es más cortante que toda espada de dos filos. Esta también es una comparación que se usa con frecuencia en la Escritura. En el Antiguo Testamento se dice del Señor Jesucristo que Dios pondría su palabra en su boca como una espada, y en el Nuevo Testamento hay multitud de pasajes donde se habla de esta característica. Veamos algunos que hace referencia pues a la palabra que sale de la boca del Señor Jesucristo. Tenemos varias en el libro de Apocalipsis. Acompáñame. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando Juan describe su visión, dice Apocalipsis 1, 12 y 13, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Evidentemente está hablando del Señor Jesucristo. Pues bien, en esa descripción, si pasamos al versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y luego sigue describiéndolo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En este mismo libro, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 12, en el mensaje que dirige a la iglesia en Pérgamo, podemos leer que dice, Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Habla el Señor Jesucristo y se describe a sí mismo así, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y si pasamos al capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, se nos dice en el versículo 13 al final, habla del verbo de Dios, y en el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y en el versículo 21, pues sigue diciendo, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Así que con frecuencia se hace referencia a esta característica cortante de la espada que es la palabra,
y sobre todo de la palabra que sale de la boca del Señor Jesucristo. Y recordaréis también que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando nos habla de la armadura de Dios para el cristiano, nos dice que hemos de coger la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es cortante, cortante en el creyente, porque sanea todo lo podrido, pero no solamente es cortante en nosotros, sino que es también la espada que hemos de emplear para luchar contra toda tentación. Recordemos lo que hizo el Señor para superar las tentaciones del diablo en el desierto. Empleó una y otra vez la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y hemos de usarla también para cuando evangelicemos. Digo, sin sustituirla por otras cosas, sin cambiarla por otro evangelio que sea más apetecible para las personas, porque la fe entra por oír la palabra de Dios. Así que es cortante. La palabra de Dios es como el bisturí de un cirujano que corta para sanear, pero también es como la espada de juicio que lleva el magistrado y que sirve para castigar. Evidentemente, con esto que estamos diciendo, que la palabra es de Dios, que la palabra es viva porque tiene vigencia y permanencia y porque da vida, que la palabra es eficaz y es eficiente para curar y para sanar, y que la espada es cortante, cortante para nosotros, para discernir lo que llevamos dentro, cortante para vencer las tentaciones, cortante en la evangelización. Digo que con estas características de la palabra parece evidente que el abandono de la misma es el que lleva hoy día a muchos cristianos a, en vez de ser bienaventurados, pues ser desgraciados, porque le falta aquello precisamente con que son alimentados, con que pueden ser alimentados, y aquello con que pueden ser sanados. Recordemos, ¿no?, lo que dijo el Señor: no solo de pan vive el hombre. Bueno, seguimos rápidamente, que se nos echa el tiempo encima. En quinto lugar, volvemos a Hebreos. La palabra es de Dios, es viva, es eficaz, es cortante, y dice: y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Así que es una palabra penetrante. ¿Esto qué significa? Pues que la palabra llega hasta donde no puede llegar ninguna otra filosofía humana, ninguna otra ideología, ninguna otra cosa que proceda del hombre. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Bueno, evidentemente no está intentando darnos aquí el escritor ni una clase de anatomía, ni tampoco está haciendo mucha referencia a que los creyentes, a que las personas, somos seres tripartitos. Simplemente está intentando de ejemplificar, de mostrar cuál es el poder penetrante de la espada. Y en aquella cultura, en aquella época, hace 2000 años, evidentemente la medicina no estaba tan adelantada como ahora, y poder discernir, poder, separar o poder penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son, pues evidentemente, las articulaciones, y los tuétanos es, pues, la médula que llevamos dentro de los huesos. Pues aquello tenía que ser muy penetrante. Así que la palabra de Dios es penetrante y penetra incluso hasta nuestro subconsciente. Por tanto, repito, no hay ninguna psicología humana, ninguna ideología que sea capaz de hacer lo que hace la palabra. Ninguna psicología que nos muestre verdaderamente cómo somos, lo que somos, cuál es nuestra naturaleza. Ninguna psicología que pueda arreglar aquellas cosas que no pueda arreglar la palabra. La palabra es tan penetrante que con ella adquirimos sabiduría, y no solo sabiduría, sino conocimiento para multitud de cosas. Nos faltaría el tiempo, pero os invito a que veáis en el libro de Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 2, lo que se habla acerca de los que obedecen la palabra de Dios, los que la buscan, los que la atesoran, los que la guardan, que son mucho más sabios, que están preservados de caer en tentaciones, en pecados, en problemas. Es muy interesante lo que se nos dice allí acerca de la palabra de Dios. Así que penetrante porque la palabra descubre nuestros temores, penetrante porque la palabra descubre nuestras pasiones, porque descubre nuestros pensamientos más secretos, porque explora nuestros rincones más profundos, porque va revelando todo poco a poco. Es penetrante porque hiere. La palabra de Dios hiere. Quizá esa es la razón por la que algunos la rechazan. Pero la palabra de Dios sana. Es penetrante para herir, para quitar lo que esté mal, pero también sana.
probablemente todos nosotros, tú que te llamas cristiano o cristiana, vivirías mucho más cómodamente en relación con tu orgullo, con tu vanagloria, con tu ira y con muchos defectos de los que tiene, si no los enfrentaras a la luz de la palabra. ¿No es cierto? La palabra es la que nos hace ver las cosas, la que penetra, la que nos hiere, pero también la que nos sana. Por eso en la Biblia aparece con cierta frecuencia que el comer de la palabra, el alimentarnos de la palabra, es una experiencia agridulce. A los profetas les sucedió esto, lo tenemos en el libro de Jeremías o en el libro del profeta Ezequiel, que dicen: descubrí tus palabras y las comí y fueron dulce para mi vientre, me sentaron estupendamente, pero después, en cuanto que tenía yo que aplicar esas palabras a mí y a los demás, pues eran afrenta y eran escarnio. Así que en quinto lugar, la palabra también penetrante, porque llega a una profundidad que no llega en ningún pensamiento humano, porque hiere y porque sana. La sexta característica, volvemos otra vez a Hebreos, dice que la palabra separa, porque dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, no solamente es penetrante, sino que parte, separa el alma y el espíritu, separa las coyunturas y los tuétanos. Así que es una espada, es como una espada que al entrar en un cuerpo, en un animal, en un cuerpo físico, cortando hacia un lado y hacia otro, lo que está haciendo es separación, está separando. ¿Cómo podemos entender esto? Pues podemos entenderlo con respecto a nosotros mismos, porque la Biblia nos dice que hemos de aprender a separar lo precioso de lo vil. Eso le dijo Dios a Jeremías: si tú entresacares lo precioso de lo vil, entonces yo te bendeciré de esta forma. Y necesitamos para eso la palabra de Dios, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y sin querer, no digo que conscientemente, pero sin querer, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Así que necesitamos la palabra de Dios para partir, para separar, pero también puede entenderse como que la palabra de Dios sirve para separar a los verdaderos creyentes de a los incrédulos, para separar el trigo y la cizaña, para separar una tierra buena de una mala, para separar las ovejas y los cabritos. Es lo que nos está diciendo el escritor. Durante un tiempo, aquellos israelitas parecían que eran todos el pueblo de Dios, pero a medida que fue pasando el tiempo, la palabra de Dios fue descubriendo lo que había dentro de cada uno. Así que la palabra hace pues esta separación, separa en nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, separa nuestros pensamientos malos y nuestros pensamientos buenos, separa nuestras intenciones, si son correctas o no son correctas. En realidad, aquí se nos está diciendo de la palabra lo mismo que David dijo en la antigüedad y que tenemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 139. David escribió diciendo: oh Jehová, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues eso mismo que David decía que hacía Dios, es lo mismo que tenemos aquí que se nos dice que hace la palabra. No la palabra en sí sola desnuda, sino la palabra usada con poder por medio del Espíritu Santo. Tiene esta característica. Y finalmente, en séptimo lugar, dice también que la palabra discierne. Es algo parecido a lo anterior, pero no exactamente igual. El escritor utiliza aquí distintos verbos y distintos calificativos para mostrar el poder de la palabra de Dios. Y dice que esa palabra es discernidora, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es discernidora. Y es curioso que hoy día hay muchos cristianos y hay incluso teólogos y hay una corriente de teología que comenzó hace ya tiempo que se llama la alta crítica, en donde muchas personas, cristianos normales y cristianos más eruditos, intentan juzgar la palabra de Dios, criticar la palabra de Dios, cuando nadie tiene autoridad para eso y tiene que ser al revés. No somos nosotros nadie para criticar la palabra y para decir lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios, sino es la palabra la que tiene que juzgarnos a nosotros. Caer en eso es caer en una aberración cuyas consecuencias son nefastas. ¿Cómo puede ser que una persona limitada, una persona
en pecado, una persona con una naturaleza interna corrompida, aun siendo cristiana, conserva esa naturaleza interna corrompida. Digo, ¿cómo puede ser que esa persona se enfrente a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas dicen que es la palabra de Dios, y esa persona sea capaz de decir, pues este capítulo o esta parte o esto no es palabra de Dios, o esto es una leyenda o esto es un mito? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Dios es el único que conoce los corazones, y aquí se nos dice que la palabra de Dios también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos da luz y la palabra nos da vista a nuestros ojos, y la palabra es la única que puede juzgar todas las cosas. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues una importancia enorme, porque si tú tienes que juzgarte a ti mismo, tu cristianismo, si tú tienes que juzgar la clase de vida que llevas, si te tienes que examinar, si tienes que juzgar a los demás, si tienes que hacer cualquier juicio, para que ese juicio sea justo o más justo, tiene que ser siempre a la luz de la palabra de Dios. No son tus opiniones ni mis opiniones. No discutimos, no hay que discutir acerca de opiniones, ni de fábulas, como dice el apóstol, ni de genealogías interminables. Hemos de tener como referencia siempre la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es la que nos permitirá juzgar, como dice el Señor Jesucristo, no por las apariencias, sino con justo juicio. Lo que sucede es que, claro está, tenemos un corazón engañoso y perverso, y muchas veces que preferimos engañarnos antes que ir a la palabra de Dios. Mi experiencia de años me ha mostrado esto muy claramente, queridos todos. Hay personas que se llaman cristianas, que funcionan de una manera, y cuando uno les dice, pues mira lo que dice la palabra de Dios, son capaces incluso de decir, bueno, pues la Biblia dirá lo que sea, pero yo pienso que, y dice precisamente lo contrario, con lo cual se está convirtiendo en juez de la palabra de Dios. Santiago nos dice en su carta que eso no puede ser. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 4, versículo 11. El error que cometen no pocos que se llaman cristianos. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No somos nadie para juzgar la ley, para juzgar la palabra de Dios, sino que hemos de juzgar conforme a la ley. Es fácil esto de entender, ¿verdad? Es la palabra la que discierne esos pensamientos más ocultos, las intenciones del corazón. Digo que es fácil que nos engañemos, y la Biblia está llena de ejemplos de personas que se engañaron. Mirad, os recuerdo uno. Si tuviéramos nosotros que llevar el arca de Dios y trasladarla de un sitio a otro mucho mejor preparado para ella, ¿qué haríamos? El arca de Dios, donde está dentro las tablas de la ley, y donde dentro está la vara de Aarón que reverdeció, donde Dios se había manifestado durante muchos años sobre ese arca que estaba guardada en el lugar santísimo, y arca que se encontraba pues casi perdida y iba a ser trasladada a un sitio mejor para ella. ¿Qué haríamos? ¿Qué hizo el rey David, un hombre piadoso? Pues pensó que lo mejor era poner un carro nuevo que no se hubiera utilizado, así hacer un carro especial para trasladar el arca, poner unos bueyes nuevos para que la trasladara, hacer una fiesta alrededor de ese traslado y que todo estuviera bien. ¿Y qué sucedió? Si recordamos, una persona murió y el arca no pudo ser trasladada. ¿Por qué? Y la explicación es porque David no quiso hacerlo, no se dio cuenta que tenía que hacerlo conforme a lo que Dios había dicho en su palabra. Es la palabra la que tiene que decir lo que está bien y lo que no está bien, y lo que hemos de hacer y lo que no hemos de hacer, lo que se puede y no se puede hacer. Aquello que hizo David fue muy parecido a lo que hicieron los filisteos cuando se llevaron el arca. Los filisteos, en una batalla con los israelitas, capturaron el arca, y cuando Dios trajo muchas enfermedades en la tierra de los filisteos, dijeron los filisteos, vamos a devolverla, y pensaron, ¿cómo la vamos a devolver? Y dijeron, pues lo mejor, como es el arca del Dios Altísimo, vamos a devolverla en un carro nuevo y que los bueyes, las vacas, lleven el carro hacia donde quieran. Pues eso mismo es lo que hizo David. Perdió de vista la palabra de Dios. Dios había dicho que los levitas tenían que llevar el arca sobre sus hombros, y al perder de vista la palabra de Dios, pues les fue mal.
Así que esta es lo que nos dice el escritor. La palabra que es de Dios, que es útil y toda inspirada por Dios. La palabra que es viva, porque permanece para siempre, porque da vida, porque es viviente. La palabra que es eficaz y es eficiente, es poderosa. La palabra que es cortante, que sirve para sanidad para nosotros, para sanear lo podrido, que nos sirve para luchar y que sirve para evangelizar. La palabra que es penetrante, que nos da conocimiento, sabiduría, que hiere y que sana. La palabra que hace separación en nosotros de lo que es bueno y lo que es malo, separación entre los creyentes verdaderos y los incrédulos, la palabra que sirve para discernir, pues esa palabra es la que nos dice el escritor que hemos de prestar atención. Entonces, ¿cuál es el contexto? Los israelitas oyeron la palabra de Dios, pero dice, pero si vosotros hoy oís esta palabra, aunque queda un reposo para el pueblo de Dios, tened mucho cuidado, porque si no le prestáis atención a una palabra que es de acuerdo a estas características, difícilmente entraréis en su reposo. La palabra de Dios que se usó entonces es la misma, con las mismas características que la que se usa ahora. El Espíritu Santo la maneja con el mismo poder. Los profetas usaron la palabra de Dios, los apóstoles usaron la palabra de Dios, y nosotros hoy día usamos la palabra de Dios porque, como dice Pablo, sirve para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahora termino con unas consideraciones finales. A la luz de todo esto, ¿qué podemos decir? Pues en primer lugar, que el pecado de incredulidad es un pecado muy extendido y un pecado muy sutil. Recordemos que de aquellos israelitas quedaron en el desierto más de 2 millones de personas y unos cuantos nada más, Josué, Caleb, entraron en la tierra prometida. Aquella generación quedó postrada en el desierto. Los judíos se engañaron una y otra vez para su ruina. Digo que es un pecado extendido y muy sutil. Tenemos entonces que preguntarnos, cada prueba por la que el Señor nos permite pasar, ¿para qué nos sirve? Porque a aquellos israelitas cada prueba les sirvió para que aumentaran sus quejas y para que murmuraran cada vez más. Y cuando Dios los castigaba porque fallaban en aquellas pruebas, el castigo, al igual que las pruebas, servía para que los israelitas se quejaran y murmuraran cada vez más. Y el escritor dice, temamos pues, temamos y no tengamos en poco la palabra de Dios, ni sus promesas, ni sus amenazas. Cuando pecamos en otros tipos de pecado, digo entre comillas, que nadie me malentienda, podemos tener alguna excusa. Podemos decir, bueno, lo hice por debilidad, porque ciertamente todos nosotros estamos llenos de debilidades. Así que muchos pecados pueden tener cierta excusa por nuestra debilidad. Pero el pecado de incredulidad, el pecado de no prestar atención a la palabra de Dios, la única excusa posible no es por debilidad, sino es por orgullo, porque decimos que nosotros somos más listos que Dios, que sabemos más que Dios de determinado asunto. Así que en primer lugar, tengamos esto presente y temamos, hermanos. El pecado de la incredulidad es muy extendido y es sutil. En segundo lugar, como hemos estado diciendo, que no hay nada en la creación que pueda ocultarse de la palabra de Dios y que la palabra de Dios no va a cambiar. No va a cambiar la palabra de Dios y lo que Dios dice se cumple. No tengo tiempo para buscarlo, nos quedamos ya sin tiempo, pero podéis buscar, si queréis tomar nota, en el libro de Jeremías, en el capítulo 44 y versículos 28 y 29, Jeremías 44, versículos 28 y 29, también en Zacarías, capítulo 1, versículos del 4 al 6, Zacarías, capítulo 1, versículos del 4 al 6, podéis ver ahí que Dios dice una y otra vez que si su palabra no se cumplió. En Jeremías estaba hablándole evidentemente a una generación muy posterior a la de los israelitas por el desierto. Y cuando Zacarías escribe su profecía, pues también pasaron ya 300 años desde que escribió Jeremías, 300 años o más. De modo que está hablando el Señor a generaciones muy distintas, muy distantes en el tiempo. Y en ambos casos el Señor dice, sabréis qué palabra se cumple, si la palabra vuestra o la palabra que yo he hablado.
la palabra que yo he hablado se cumplió. ¿Dónde están vuestros padres? ¿Dónde están vuestros profetas? Pero, ¿qué sucedió con la palabra que yo hablé? Así que la palabra de Dios es permanente, es para siempre y no hay nada que se pueda ocultar de ella. Y en tercer lugar, pues como consecuencia de todo esto, que si nos llamamos cristianos, habremos de prestar mucha atención con humildad y mansedumbre a la palabra de Dios. Necesitamos mansedumbre en todos los aspectos de nuestras vidas, pero especialmente necesitamos esa humildad y mansedumbre cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y debemos hacerlo con esta actitud y con deseos de conocerla y con deseos de obedecerla. Yo me maravillo también y me asombro cuando hay cristianos o supuestos cristianos, personas que llevan poco tiempo en la fe, que tienen poco conocimiento de la revelación de la palabra, de las verdades bíblicas, y son capaces de discutir y discutir hasta lo sumo, llevarse horas discutiendo con cosas, como dice el apóstol Pedro, que ni conocen ni entienden, a veces como animales irracionales. Cuando no es esa la forma de acercarse uno a la palabra de Dios, uno no puede decir, como no entiendo, por ejemplo, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, esto no puede ser así, tengo que buscarla de otra manera. Como en mi fuero interno no me entra eso de la elección, esto no puede ser así. Como no es justo que el que vaya a la viña a primera hora cobre lo mismo que el que va a última hora, esto no puede ser así. Y digo, el que quiera saber de Dios y conocer cada vez más la palabra de Dios, tiene que acercarse a ella pues reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. Pues la incredulidad, en cualquiera de sus formas, lo que hace es deshonrar a Dios. La incredulidad es el pecado que Satanás inculcó en nuestros primeros padres al principio, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho esto. Y Juan nos dice en su primera carta que el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Finalmente, por tanto, tenemos que preguntarnos, a la luz de lo que he hablado antes, ¿es la palabra de Dios así como hemos leído para nosotros? ¿Lo repito? Si nos llamamos creyentes, la palabra de Dios ha sido y continúa siendo y será siendo porque quiero que siga siendo así para mí, es decir, palabra de Dios viva, eficaz, cortante, penetrante, que hiere, que sana, que discierne, que me da luz, que me da conocimiento, que me da sabiduría. Tengo que preguntarme eso si soy cristiano, porque esa es, digamos, una característica de todo cristiano, que la palabra de Dios es así para él. Y si le decimos a Dios, con el salmista también, examíname y conoce mi corazón, pues una forma que Dios tiene de hacerlo es precisamente por su palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si verdaderamente pedimos eso a Dios, la única forma que tenemos de esa guía, aunque hoy no voy a hablar de la guía interna del Espíritu Santo, pero la guía más segura que tenemos es la guía de la palabra de Dios. Y no tiene sentido que alguien le diga a Dios, guíame en el camino eterno, pruébame, mira si hay en mí camino de perversidad para que se me salga de él. No tiene sentido que se pida eso y luego no se preste atención a la palabra de Dios. Desde principio a fin la Escritura nos dice que el pecado de incredulidad, de rechazo, de negligencia, de falta de consideración, de menosprecio a la palabra, es un pecado grave, y en el libro de Apocalipsis, entre otros, se nos dice que los incrédulos, así como los cobardes o los fornicarios, no entrarán en el reino de los cielos. Así que concluyo, hermanos. Por una parte, Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos pues, temamos, porque hay una promesa, pero algunos parece que no han entrado en el reposo. Y aunque queda un reposo para el pueblo de Dios, procuremos entrar ahí y no caigamos en aquel ejemplo de desobediencia, porque la palabra que nos ha llegado, la palabra que nos conduce es de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos todos, que nunca llegue a nuestros oídos estas terribles palabras que tenemos en el capítulo 3 y también en el capítulo 4, donde Dios dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios haga
que esto nunca se cumpla en ninguno de nosotros, los que llevamos la palabra, vosotros que la escucháis, u otras personas que lo puedan escuchar, sino que por el contrario podamos disfrutar de ese reposo que queda para el pueblo de Dios. Pues a este Dios pedimos que bendiga su palabra en todos nosotros, y lo hacemos para que sea para su gloria y que sea también, si Él así lo estima conveniente, para la bendición de muchos a los cuales pueda llegarle. Que así sea.